Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que dimos por llamar Etéreo. Y bueno, paso a saludar al invitado del día, Cristian Nanser, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado al programa de radio. No, gracias por haber venido vos, Y bueno, más o menos para conocerte, para saber quién sos, no sé, dónde naciste, sé que sos docente, pero bueno, contanos vos, en todo caso. Yo nací en Córdoba, pero me crié en San Salvador de Jujuy, mi patria chica es Jujuy. Y volví para los 17 años para estudiar arquitectura en Córdoba, tengo familiares en Córdoba, y ya una vez que me recibí me quedé en Córdoba. Hice el servicio militar, fui uno de los últimos de hacer el servicio militar en Jujuy, lo elegí en Jujuy, después ya volví a Córdoba, entré a la universidad, trabajé acá, me casé en Córdoba con una cordobesa, etcétera. ¿Y sos docente de la Facultad de Investigador? Soy docente de la Facultad de Arquitectura, estoy actualmente en 3 cátedras y además en el posgrado también. Soy titular de Arquitectura 3, 3D, Arquitectura 5B. Estoy adjunto en la cátedra de Alejandro Cohen en Arquitectura 6A y con Mariano Farazzi hacemos un posgrado, una maestría en posgrado. Bien, que sería el taller Mediterráneo. El taller Mediterráneo es el grado, es la construcción son las 3, 5, 6 en esas 3 cátedras que conformamos lo que hemos dado en denominar el taller Mediterráneo. Es en realidad una excusa para pensar de manera diagonal, transversal, vertical, y se suman muchas cátedras en determinadas circunstancias. No es un club cerrado, todo lo contrario. Bien, mira, te cuento, una dinámica de... Esto surgió también por una imposibilidad mía. Un día estaba por hacer una nota, también una charla, una entrevista, y me di cuenta que es difícil hacer preguntas. Entonces digo, bueno, le podemos preguntar a colegas o gente que conoce al invitado y le hacen una pregunta. En este caso, vamos a dejar que escuches, si no sacas la voz te digo de quién es, y hay una primera pregunta que grabamos previamente. ¿Cómo no? Bueno, un poco la pregunta para Cristian es esta, que uno siempre habita como los espacios distintas de maneras múltiples y cronológicas. Nuestra memoria, incluso corporal, acumula registros de los distintos espacios, y la pregunta concreta es bueno, si vos, Cristian, tuviste alguno de esos espacios en tu infancia, o qué tipo de espacios tuviste, cuál fue esa porción de espacio de habitar que te definió a vos como un futuro arquitecto. Sí, Marco Barbosa. Sí, muy bien. Amigo y colaborador. Le mandamos un saludo desde acá. Por supuesto, un gran abrazo a Marquito, hoy estuve con él. Bueno, la pregunta de Marco en realidad va directamente a una cuestión que ha sido muy estudiada por los sociólogos, etnógrafos, ¿no? Esta cosa que hablan a veces del determinismo geográfico, en un sentido más amplio, ¿no? Uno puede decir que hay una situación geográfica donde uno creció que necesariamente le generó un registro, una especie de atlas o un vocabulario para manejarse en el espacio, en la gran escala, hablando de escala geográfica, ¿no? Pero también creo que hay un espacio doméstico que uno lo va internalizando a medida que crece, sobre todo de niño, que es una esponja, y eso funciona siempre, en el subconsciente está ahí, es una máquina de generar cosas que afloran, imagino, en las disciplinas donde tratan con el espacio. La arquitectura, la danza, las artes plásticas, hasta un pensamiento urbano también tiene que ver con ese sedimento que no solo queda en un registro racional. Hay una cuestión de justamente de haberlo atravesado por el cuerpo y genera otra forma de conocimiento, ¿no? En el caso, contestando la pregunta directamente, somos casi coterráneos con Marcos, venimos los dos de San Salvador de Jujuy, como decía anteriormente, y el tema, o sea, Jujuy tiene una cosa donde es un valle que está rodeado de montañas, y montañas muy altas, de 5.000 metros de altura algunas, y esta idea de la escala y tener la cordillera presente desde cualquier perspectiva de la ciudad y una topografía sumamente abrupta en algunos sectores, da una cosa como dramática a la sensación espacial. O sea, ahí no es la quietud de la llanura, y yo creo que algo de eso uno lo utiliza, ¿no? De manera directa, pero creo que está, de alguna forma, emerge. ¿Y no se te viene en la memoria algún recuerdo de pibe del barrio, algo que te marcó de ahí o no? Como más relacionado a eso que te preguntaba Marcos. Algo que vos dijiste, mirá, empecé a mirar la ciudad ya de chico, me conmovía tal situación, o empecé a pensar la arquitectura desde pibe.
¿Tenés algún recuerdo de eso? Ahí, yo creo que el tema de la arquitectura viene más por la casa, por mi familia. Mi padre empezó a hacer arquitectura, pintaba, estaba relacionado con las artes plásticas, estaba esta cosa de la composición, ¿no? O sea, más de la idea de la arquitectura en un término mucho más amplio y no solamente la cuestión como tectónica o constructiva para hacer cosas. Sí recuerdo claramente estas ideas de tener noción de muy pequeño de las variaciones de la luz de los ambientes. O sea, cómo la luz a la mañana en invierno entraba en un muro que yo veía desde la cama donde dormía. Y cómo eso cambiaba en el verano, y las texturas que generaba la luz a lo largo del día. Y en la quebrada el tema de la luz es una cosa sobrecogedora, o sea, genera un ambiente. Tener conciencia de eso, sí, creo que se relaciona claramente con la construcción de atmósferas en la arquitectura. Sin duda, ¿no? Esas quebradas, me imagino esos colores. Yo tuve la posibilidad de ir 2 veces y es muy lindo. No me gustó mucho la capital. La capital me expulsó. Llegué y dije, y me voy, porque no, es una ciudad muy rara, pero el paisaje de la quebrada es hermoso. La quebrada tiene esa cosa de la inmensidad y una cosa, siempre digo, no lo digo yo, lo dice mucha gente, ¿no? El desierto es existencial, o sea, lo pone al hombre en relación a la geografía y con una cosa como de razón de existir, ¿no? Distinto es la llanura y distinta la selva. La selva es mucho más lujuriosa. Cuando yo conocí el Amazonas, la selva, esta cosa de los estímulos visuales, de los olores, los colores, todo esto es intenso. En cambio, el desierto es como ascético, llama más al espíritu, a la cosa extrema de la existencia, ¿no? Que tiene que ver más con la cuestión espiritual que con la cuestión física. Entonces, esa tensión geográfica en Jujuy, en muy pocos territorios. Jujuy tiene unas selvas muy, muy lindas, las yungas, siempre se hace como esa especie de postal minimizada que Jujuy es la quebrada y nada más, ¿no? Jujuy tiene unas selvas subtropicales muy, muy, muy lindas. Justamente del otro lado queda la quebrada, ¿no? Maneja 2 paisajes muy extremos en muy poco territorio. Sí, es impactante cómo podés pasar de este bosque frondoso a un desierto con unos cactus. Yo esa imagen la tengo muy impregnada llegando a Tucumán. Claro. Antes de llegar a las ruinas, vos estás por la selva y ves todo este bosque frondoso y de yunga, y de golpe haces, no sé, 3 kilómetros y desierto. Absoluto. Absoluto, cambia muchísimo el paisaje. Bueno, aprovechamos y seguimos con la segunda pregunta. No? Christian Nanser es un tipo muy, digamos, meticuloso en la arquitectura y un tipo preocupado por el espacio urbano. Me gustaría preguntarle, porque lo conozco y más o menos supongo lo que puede llegar a decir, que me parece que sería muy interesante que lo difunda, ¿no? Ha habido en los últimos tiempos como algunas corrientes que han rescatado la arquitectura de la ciudad. Y me gustaría saber qué es lo que piensa él o qué es lo que podría pensar si llegase a actuar directamente como arquitecto en una gestión municipal. Digo, concretamente el día de mañana él se hace cargo de parte de la gestión municipal y cuál sería su agenda en una ciudad compleja y un poco anárquica como la de Córdoba. Eso sí que es una ficción distópica. mi buen amigo y ex socio Alberto Baulina. Es muy interesante la pregunta. En realidad siempre creo que es el centro de las preocupaciones que nosotros tenemos en la Facultad de Arquitectura y desde donde nos ponemos en la posición de docentes y de la construcción del deber ser de la organización de una ciudad. Lo veo muy difícil que yo esté en una gestión municipal, pero suponiendo el caso, las preocupaciones serían lo mismo que ensayamos y ejercitamos en la universidad, ¿no? Esta idea de construcción de ciudad que supera y trasciende la idea de los edificios. O sea, parece una paradoja y una contradicción que nosotros hablemos de ciudad solo pensando en los edificios. Y en realidad la ciudad es lo que queda entre los edificios. La ciudad es el espacio, o sea, entendido desde un punto de vista de origen de la ciudad, la concepción política que tenía la ciudad desde los griegos a la fecha, tenía que ver con el lugar de los intercambios. Cómo uno intercambia urbanizadamente con el otro, con el distinto. La posibilidad de que el azar juegue con cuestiones no previstas. La complejidad de la ciudad viene en la cantidad de intercambios posibles con otros. Y eso sucede en los espacios públicos, en las calles, en los lugares de interacción de las personas.
También puede suceder en los edificios. Nosotros ya se ha hecho como una especie de pregunta media sintética del taller mediterráneo. Nosotros siempre decimos, hacemos la pregunta a los alumnos: ¿cuánta ciudad hay en un proyecto de arquitectura? ¿Cuánta ciudad hay en un edificio? La ciudad es lo que atraviesa el edificio, no es una cosa, no es un límite, no debiese ser un límite, una frontera entre lo que sucede adentro y lo que sucede afuera. La ciudad debe contaminar lo que pasa adentro y el edificio debe aportar, si es buena arquitectura, algo a la ciudad. No se puede quedar en su límite sesgado por el lote, ¿no? Entonces, siempre lo uso. Paul Virilio me encanta, es un filósofo francés, arquitecto, urbanista y devenido en filósofo, que siempre explica que la ciudad es el lugar de los trayectos y de los contactos. Esa es la ciudad. Los trayectos y los contactos entre las personas. El vínculo con el otro. El vínculo con el otro. Es donde se genera el pensamiento de lo distinto y donde existe la posibilidad de transformar esa realidad que no nos gusta. Pensar que de manera reductiva que la ciudad son infraestructuras nada más, o es la construcción de edificios, o es la generación de casas de todas personas iguales viviendo de manera aislada, eso no es una ciudad. Son fragmentos, son archipiélagos, pueden ser muy extensas, pueden tener muchos habitantes, pero no tiene esa concepción de intercambio de la ciudad. O sea, podríamos decir, casi reduciendo la cosa, es que si una ciudad es toda de iguales, no es una ciudad. Si es un lugar de todas personas iguales y que el otro es una amenaza potencial, no es una ciudad. O sea, una ciudad es cuando el otro es aceptado y hay posibilidades de intercambio con el otro, y no es una amenaza y no es un enemigo. Bien, y pensaba, hay una urbanista norteamericana, no sé por qué se me venía Jacobs, ¿no tiene un concepto también de pensar la ciudad más a escala humana o no? Sí, fue Jane Jacobs, en los 60 y pico escribió... Esa es la gran ruptura, ¿no? De pintar la ciudad de otra manera. Muerta en las ciudades, o sea, en realidad avisoraba toda la crisis que tenía la ciudad americana, sobre todo que estaba sostenida hasta el día de hoy sobre la idea de la expansión del automóvil, de la máquina, dejando de lado las personas. Hoy en Córdoba se están sosteniendo proyectos que claramente están atrasados 50, 60 años. Están montados, nuestros funcionarios políticos tienen una idea del progreso que atrasa 50, 60 años, que no es para las personas, es para un grupo determinado de personas y defiende más intereses que personas. No construyen ciudad. O sea, hoy pensar en el automóvil y solamente en las vías para automóviles en una ciudad, en nudos viales, en hacer más fluido el tráfico, es un pensamiento que atrasa. O sea, hay que pensar en transportes masivos, colectivos, que alcancen mayor cantidad de personas. ¿Cómo construyo densidad? Porque finalmente detrás de la lógica del pensamiento viario, el automóvil, en el auto privado, que va a un barrio en la periferia, es la anticiudad eso. Paulo Méndez de Rocha dice un concepto que a mí me encanta. Hablaba de San Pablo, pero puede ser universal en nuestras ciudades contemporáneas, que dice que el problema de la ciudad es que un cretino de 70 kilos quiera andar en un vehículo de 500 kilos o más. Ese es el problema de las ciudades. Y lo expresaba muy bien. Y como contrapartida, la inteligencia de Paulo Méndez es tremenda, además es un tipo renacentista. Dice que el medio de transporte más usado en San Pablo y el más interesante son los ascensores. Porque hay, no me acuerdo cuánto, pero algo así como 16.000 kilómetros de ascensores, de recorridos de ascensores en San Pablo, que habla de una ciudad intensa, densa, con puntos calientes de intercambios, y eso es lo más interesante de San Pablo, no el vehículo. Muy vertical, ¿no? Porque un pensamiento vertical, moderno, pero colectivo, ¿no? Es una ciudad para todos. O sea, eso es interesante. Bueno, seguimos con la dinámica de preguntas y Dale. A ver si por la voz sacás el colega que hizo la pregunta. Un poco la pregunta tenía como dos escalas y tenía que ver con cuáles son los desafíos que cree que tiene la arquitectura para la escala local, nuestra realidad cordobesa, en los próximos años o en el próximo siglo, y cuáles son estos desafíos a nivel global, digamos, con todas las complejidades del mundo actual. ¿Javier Giorgis? No, Pablo Carballo, de Pasto. Pablo, está bien. Querido Pablo. Vaya, qué preguntas. Habría que hacer una maestría para responder esa pregunta. Son como dos preguntas. Dos preguntas.
No, yo creo que desafíos hay muchos. Y la pregunta en realidad me habilita para conectar con algo que estamos muy preocupados desde el Taller Mediterráneo, de construir un pensamiento que justamente, creo que es una responsabilidad de la universidad de no solo generar profesionales para debatir o intervenir la realidad en su contexto, sino la universidad, si no es la universidad, ¿quién? Tener pensamiento o construcción de conocimiento que avisore otras formas de entender esa realidad, que anticipen otras posibilidades que tiene esa realidad. Los desafíos en cualquiera de las escalas tiene que ver con no generar profesionalistas solamente. O sea, tener que construir un pensamiento que pueda claramente transformar la realidad en su contexto. O sea, la preocupación de decir, nosotros somos en Sudamérica, en Argentina, en Córdoba, tenemos determinados contextos políticos, sociales, culturales, geográficos, no renegar de nuestra historia, recuperar cierta parte de la historia que ha sido negada sistemáticamente por los sistemas justamente de reproducción de nuestra historia, según los canales que uno escucha, a veces desempolva otros registros, otras miradas, otras palabras que hablan de otra historia, ¿no? Esta idea de la historia oficial y las otras historias que no salen a la luz, tiene que ver con decir, bueno, cómo pensar el hoy, lo contemporáneo o lo que devendrá desde otro lugar. Somos muy afectos, lo charlábamos fuera de micrófono antes, a tomar modelos que son foráneos. O sea, incluso lo tomamos tan naturalmente de que hay que mirar afuera para poder entendernos, que se nos ha hecho carne y se nos ha hecho invisible, ¿no? Y lo peor que nos puede pasar es que lo cotidiano se nos haga invisible. Y esa es una preocupación muy grande. O sea, la idea es pensar, o sea, como desafío, en función de lo que preguntaba Pablo, tiene que ver cómo transformamos la realidad que hoy vivimos a partir de nuestros propios ancestros, nuestras propias historias, y construyendo modelos con todos los riesgos que eso significa, a partir de nuestras realidades culturales, sociales, políticas, geográficas. Muchas veces discutimos en el Taller Mediterráneo esta idea, y somos primo hermano que también del Taller Sudamérica de Buenos Aires, de la UBA, que tienen todo un programa muy interesante que aborda la realidad latinoamericana, y de desmontar y desandar ciertos supuestos, ¿no? Uno que va de perogrullo. Nosotros siempre nos han dicho que el Océano Atlántico es muy importante desde el punto de vista político, geoestratégico, etcétera, y lo fue indudablemente en toda de cuando éramos colonia, y todo nuestro pasado reciente. Pero hoy el mundo se cambió de océano, digamos. Hoy el mundo gravita en el océano Pacífico. En realidad Asia empieza a ser uno de los grandes motores culturales, económicos, demográficos, o sea, un peso demográfico tremendo, y ya es cotidiano, es una realidad que nosotros producimos para Asia, mucha de nuestra materia prima van a Asia, y sin embargo nuestra cabeza no está pensando en esos términos. Si nosotros pensásemos desde la universidad otra lógica, o simplemente aprender a leer estas cuestiones como estratégicas, y pensar nuestros territorios, nuestras ciudades, concatenadas con esas posibilidades que nos da el mundo contemporáneo, posiblemente tendríamos muchos futuros deseables que no son los que se construyen a partir de modelos básicamente centroeuropeos o americanos. Era eso que decía yo, a mí me gusta mucho el epígrafe de la revista Barcelona, Soluciones Europeas para los Problemas Argentinos, que me parece una síntesis extraordinaria. Pero bueno, te saqué de contexto, pero te quería decir eso. ¿Y esto de la utopías fractales, tiene algo que ver de pensarlo de esa manera o no? Una publicación que hicieron con el Taller Mediterráneo. Es utopías fácticas. Fácticas, perdón, fractales dije. No, utopías fácticas. Perdón. Utopía fáctica es casi un juego de palabras, un cierto sentido de humor. En principio el utópico no puede ser fáctico, o sea, nosotros siempre lo explicamos como una suerte de péndulo. Utópico es un lugar deseado pero que hoy todavía no existe, es una realidad que puede tener un lugar y hay que encontrarle lugar, un espacio. O sea, el utópico está muy relacionado a la cuestión espacial y a lo físico, o sea, a la disciplina de la arquitectura y el urbanismo. Si bien hay utopías sociales, pero siempre tienen como un lugar donde ser. Es más, toda la conquista de América en América, y Sudamérica, pero en toda América, se ensayaron modelos utópicos, pero concebidos básicamente en Europa. Las mismas misiones jesuitas
participaban de un pensamiento utópico de lo que debe ser una sociedad. Y como esas muchas otras. Justamente lo que nos interesa es decir, cómo pensar un futuro, pero que sea posible. Entre lo utópico y lo fáctico es como un péndulo, ¿no? Siempre está la tensión. Es un oxímoron. Si es utópico, no es fáctico. Pero hay una tensión entre la realidad deseable y lo posible. Pero no es solamente lo posible, porque si pensamos lo posible, volvemos a esta idea de una mirada casi hasta conformista con la realidad. Y lo interesante es poder transformar la realidad. O sea, hay una evidencia que ya todos los días nos abate, nos supera, nos trasciende. O sea, hoy vemos los huracanes, la lista de huracanes que van pasando por el territorio, cada vez más grande, el cambio climático ya es innegable, las ciudades que se basan en combustible fósil, como hablábamos hace un rato, están en crisis. O sea, el petróleo se va a acabar. O sea, no hay vuelta de hoja, se lo podrá estirar, se podrá sacar petróleo estrujando las piedras, pero se va a acabar. Ya hay toda una búsqueda de una tecnología que lo reemplace. Pero todo nuestro siglo XX, parte del XXI, se basó, nuestra cultura, nuestra civilización se basó en el petróleo. Y hay que estar preparado para qué viene después de eso. Pero desde nuestro punto de vista y nuestras posibilidades, desde Latinoamérica, ¿qué otro tipo de economías pueden mover o activar nuestras ciudades? Y eso es la universidad, el lugar para poder discutirlo. Por eso la idea de las utopías fácticas tiene que ver con eso, ¿no? Para nada es un pensamiento, pues siempre hay un desprecio por la idea de la utopía, ¿no? Siempre se lo ha despreciado desde un pragmatismo medio abyecto, ¿no? O sea, el tipo pragmático, no, la utopía es como algo, una banalidad y una ficción, y es algo imposible y no hay que darle lugar. Mientras nos estamos hundiendo, o sea, como civilización nos estamos hundiendo. O sea, hoy como nunca hay como una especie de callejón sin salida si seguimos con esta idea civilizatoria que llevamos adelante, ¿no? Bueno, es hora de pensar, mucha gente lo está pensando, mucha gente está teniendo alternativas y los problemas son muchos, o sea, desde el fin del trabajo. O sea, hay escritores ahora, filósofos que están hablando de qué otras alternativas va a tener el mundo cuando el trabajo se acabe, y el trabajo se acaba también. O sea, las máquinas van reemplazando cada vez más mano de obra. O sea, ya el capital no necesita de la mano de obra humana para poder reproducirse. O sea, es con más recursos eficiente. Finitos. Claro, recursos finitos. O sea, los recursos se acaban. ¿Y qué? ¿Seguimos con las mismas ciudades? ¿Seguimos haciendo nudos viales? ¿Seguimos haciendo barrios para 3 personas con 14 autos para poder moverse? O sea, es una locura. Y el ejercicio que tenemos en el Taller Mediterráneo, de alguna forma toma esas crisis, o sea, esas crisis que nos afectan. Hay incendios todos los años en Córdoba, cosa que hace 30 años no existían. Hay inundaciones por la deforestación extrema que se ha llevado en la provincia. Y los conflictos los tenemos a diario. Y vamos a seguir reproduciendo, o nuestro conocimiento va a seguir reproduciendo las mismas causas que generan esas crisis. O sea, sería una necesidad absoluta. O sea, tenemos que tener el valor y la inteligencia de una construcción colectiva para ver alternativas a eso. Y ese es el rol, para mí, principal y el desafío principal que tiene una universidad de 400 años, ya más de 400 años. Sin duda, y aparte las utopías son lindas, hacen bien, poder pensar cosas a futuro que sean posibles o no, bueno, con este juego, pero no sé, es lindo no vivir de la utopía, ¿no? Pero como esa parte romántica... Yo no sé si diría romántica, diría que o sea, hay una cuestión... La utopía de por sí es optimista. O sea, el pensamiento en general de los arquitectos y urbanistas, generalmente el que se dedica a esto tiene que tener un pensamiento optimista. No puede haber pesimistas intentando transformar la realidad. O puede haberlos a veces. Es una especie de suicidio, claro. O sea, suicidio en masa. Pero no hay que pecar de un optimismo tonto, ¿no? O sea, está claro. Pero no, la utopía también tiene que ver con la necesidad profunda de querer existir de otra manera y de querer construir sociedades y ciudades que se desarrollen
de otra forma, que tengan ciudades mucho más equitativas, ciudades como decíamos al principio, de intercambios con los otros, complejos, más eficientes desde el punto de vista energético, con el manejo de los recursos. Existe hoy tecnología que sería interesante que se masifique. ¿Por qué no pensar la idea de la alimentación, o sea, la alimentación, la energía, la movilidad de otra forma? ¿Por qué no poder tener una alimentación urbana que llegue a mucho más gente, que se produzcan los alimentos en la propia ciudad y en los propios lugares domésticos? Puede haber una revolución educativa en relación a eso. Estoy tirando temas que existe la posibilidad de instalarlo. Hay muchas pequeñas comunidades y gente que está trabajando en eso. Y las utopías vienen por ese lado, y por eso viene la cuestión de lo fáctico, ¿no? A veces cuando uno también habla de utopías, lo primero que salen es esas imágenes de ciencia ficción con infraestructuras o artefactos gigantescos, ¿no? No se trata de eso, ¿no? La utopía también tiene que ver con otra forma de generar una sociedad distinta. A mí lo que siempre me gustó de esto de la ciencia ficción es que se adelanta en el tiempo, más allá de la arquitectura y esto. Siempre me gustó esa idea de futurista, pero no sé, no en la construcción de ciudades solamente, en un montón de cosas que han pasado. No sé, de Chaplin hablando de una pantalla gigante en el año 30, ¿no? Ya el tipo se adelantó en el tiempo. Bueno, hay un montón de películas y ejemplos donde ha pasado eso. Volviendo un poco a esto de la arquitectura y entrando quizá a la academia, no sé, ¿cómo pensás vos, digamos, desde tu posición de profe hacia los alumnos, ¿no? Que veníamos hablando recién de cómo encarar la docencia o las prácticas educativas? En realidad, la razón de ser más interesante de la universidad está en el trabajo de los docentes y los alumnos, ¿no? Y uno siempre dice que es un vampiro porque uno recibe más que da, es una cuestión de una energía colectiva y de gente joven. O sea, hay en el mejor de los términos lo digo, una ingenuidad que es necesaria para poder pensar de otra manera. Y encadenándolo con lo que veníamos hablando antes, yo creo que los saltos son cada vez más rápidos y los saltos de entorno, contextos y de situaciones son cada vez más veloces. Y los estudiantes tienen que tener esa gimnasia y en la universidad se tiene que ensayar esos escenarios para anticiparse a los cambios absolutamente rotundos de contextos, de tecnologías, de crisis. Y sobre todo debiésemos estar formando para las personas que piensan la ciudad de otra manera. Porque digo, si hay solución a esto que hablábamos antes de la crisis de civilización que nos ha llevado a este lugar, esa solución se da solamente en las ciudades. Muchas veces las ciudades son el problema, pero también son la única solución que tenemos para poder cambiar la situación. No es el salvarse solos, no es el salvarse individualmente. No existe eso. No existe para la gran mayoría. Capaz que haya algunos muy pocos que se puedan salvar solos, pero no es una opción. Entonces la universidad pública y la razón de ser del trabajo con gente muy joven es también poder explorar las capacidades generacionales que nosotros no tenemos. Traigo a colación una preocupación que en este último tiempo lo charlamos con nuestros colegas, es que uno empieza a percibir que la palabra, tanto hablada como escrita, no es la forma de comunicación de la gente joven. Yo tengo una hija adolescente de 17 años y en el diálogo y ver la forma en que también trabajan los alumnos, que el promedio son de 20 años, es que uno va viendo una construcción de un pensamiento donde deja la palabra por fuera, cosa que sería impensable. Para mí es una suerte de cisma, o sea, del renacimiento, de la invención de la imprenta. Hasta la fecha siempre fue la palabra el vehículo de comunicación, de construcción de conocimiento. Y las nuevas generaciones tienen que ver con las imágenes o con los íconos, pero tienen una capacidad de control y manejo de imágenes que en sí mismo funciona como un vocabulario o un metalenguaje para construir
conceptos. Y nosotros tenemos que aprender a ver cómo eso se encausa. O sea, más allá de que una situación como moral, y sin volverse moralista, no todo el conocimiento está a través de los libros. O sea, ese fue el conocimiento que uno recibió y en el cual se nutre y obviamente que cree en eso. Pero indudablemente se está gestando otra forma de conocimiento, de lenguaje, que uno lo ve en la gente jóvenes, que tiene que ver con la imagen y la construcción de pensamiento con la imagen. En arquitectura se ve, y creo que en todas las disciplinas que trabajen con la representación, está sucediendo eso. Uno lo ve en las nuevas generaciones de cineastas. O sea, si uno compara una serie de la actualidad, que ahora las series son como las novelas clásicas en el siglo XIX, o sea, las grandes obras capaz que están en series de televisión, y la compara con una serie o un programa de los años 70, cuando uno era chico y veía series, 80, y es un abismo. O sea, estoy hablando como lenguaje, ¿no? Como la construcción de un argumento, de una historia a partir de imágenes en los 70 o 80 y lo que está funcionando ahora. Y eso es una plataforma que no sabemos hacia dónde va, pero evidentemente es una realidad. Eso hoy ya está instalado, existe. Es un recurso, hay que ver qué se hace con eso, o cómo se lo puede guiar para ver qué produce, qué construye esa lógica. Ahora pensaba en los 70, los 80, las tecnologías eran distintas, ¿no? Yo creo que ahora los medios de comunicación que tenemos, la velocidad, el impacto, no sé, llámese redes sociales, y el vínculo que tenemos nosotros con los artefactos digitales que son los que producen esas imágenes, porque en realidad en esta gran Alejandría que es el Google, donde uno busca y indaga, de pronto hay mucho filtro, ¿no? Uno no ve muchas veces lo que te dejan ver. Y ¿qué es lo que te preocupa exactamente de la imagen? ¿De lo que no tenga un contenido o que se quede en una imagen por sí misma, digamos? A ver, me preocupa como recurso, y como todo recurso es la dirección que pueda llegar a tomar. O sea, hoy existe, me preocupa también el desfasaje que tenemos, todo un servicio, una estructura de construcción de conocimiento, estoy hablando en términos de la universidad, que está trabajando con soportes que son ya casi ajenos a la generación de los alumnos. O sea, no digo que hay que eliminar el libro, soy el primer defensor del conocimiento a través de los libros, pero entiendo que hay un salto generacional que hay que tenerlo en cuenta. Y que hay que aprender. Hay un educador, Edgar Morin, que fue asesor en París de las grandes transformaciones educativas de los colegios secundarios y también de la universidad, fue asesor de Mitterrand, que el tipo decía un concepto muy interesante, que no solo hay que enseñar a aprender, sino a desaprender. Tiene que ver con estos cambios de realidades. A veces muchas cosas que hemos aprendido, métodos, la forma de hacer las cosas, son un impedimento para entender la complejidad con que se presenta la realidad. Y tenemos que desaprender para poder aprender de otra manera. Y eso hay que estar atento, o sea, hay que estar despierto. Tampoco hay que ser, o sea, está claro que los medios, y es una discusión absolutamente contemporánea del uso de los medios para transformar la realidad. Está más en boga que nunca el tema de la posverdad. O sea, cómo los medios construyen una verdad que no existe. O sea, cómo construyen una mentira que es aceptada colectivamente. Se lo ve todos los días también a eso, ¿no? Incluso pone en crisis la lógica de la democracia. O sea, ¿hay democracia cuando se construyen verdades que no son verdades? ¿Hasta qué punto una persona que elige sobre una base cierta de algo? Bueno, esos son como temas, pero vuelvo al punto sin irme por las ramas en cuanto a la necesidad de preparar gente para que pueda modificar las ciudades y nuestras ciudades en Sudamérica, en nuestras regiones, que tengan las opciones necesarias para que esos cambios y esas transformaciones se produzcan. Ese es como la mayor preocupación.
Bien, y volviéndolo a un tema ahora que está como muy latente, muy presente en nuestra provincia, que tiene que ver con la ley de concursos públicos. No sé, ¿por qué es importante un concurso público? No sé, vos que has participado en algunos y has tenido... ¿Por qué es importante hacer un concurso? Un concurso público es importante porque es el método más democrático para elegir una obra que es pública. O sea, es el mecanismo que garantiza la mayor transparencia y también, en principio de los que entienden y van a fallar un concurso, la mejor obra en determinadas circunstancias y en determinado tiempo para ese lugar, para esa institución, para ese programa. Y además es porque le permite de manera igualitaria a cualquier profesional participar. No importa si tiene contactos, si no tiene contactos, o sea, se mide por la capacidad. No por la capacidad de lobby, sino las capacidades intelectuales que los profesionales tienen para entender un problema y dar una solución. Y es una aberración lo que está pasando en torno a los concursos públicos y sobre todo en la provincia de Córdoba, ¿no? A veces se dan concursos que son... Primero, se hacen pocos concursos y se hace mucha obra pública. O sea, en buena hora se hace mucha obra pública, pero tendrán que ser concursadas. Y después, cuando se hace un concurso, son muy pocos los concursos que finalmente se concretan las obras. Y mucho menos, y no existe, no conozco ningún solo caso de obra concursada que se le dé la dirección técnica, por ejemplo, a los profesionales, que sería lo lógico. Porque si no, el concurso, realmente son todos concursos de ideas, quedan como una presentación del deber ser político. Está muy bueno, hacemos un concurso público, ganó tal fulano, tal proyecto, bárbaro. Y después la dirección técnica la hacen otras personas, sino la misma empresa que gana la licitación, alejándose al equipo que propietario de las ideas que llevaron a cabo esa obra, de sus posibilidades de concreción y de realización. Y muchas veces se tergiversan absolutamente el espíritu de las obras cuando los profesionales actuantes no están a cargo de esas obras. Bien, de las experiencias de los concursos que vos has podido realizar y ganar, ¿se han concretado? Bueno, Nosotros tuvimos suerte, en realidad, de concursos que también hubo todo un trabajo después de los concursos de seguimiento, de ver las posibilidades, de lo cual no estamos preparados para tratar de que esos concursos finalmente se concreten. Claramente, con Mariela Marquicio y Raúl Pastor y ganamos en el año 97 el concurso del Colegio de Arquitectos de San Francisco, que se concretó, pero se lo desarrolló una comisión del colegio, la obra, no estuvimos nosotros a cargo de la obra, ese es el primer punto, pero se hizo. Y después los otros concursos que se concretaron fue la Facultad de Arquitectura, que lo trabajamos con Alberto Baulín, Alejandro Cohen, Inés Sal, estaba Mariela Marquicio de colaboradora, Marcos Barbosa. Y el pabellón del Bicentenario del Centro Cultural Córdoba, con Salaza, Tizot, Castañeda, también Alejandro Cohen y Inés Sal, que se pudo concretar. Fueron como 2 obras que nosotros nos pellizcábamos. Esa obra pasamos todos los días y nos pellizcábamos que eso se estuviese concretando, ¿no? Eso claramente. Yo me acuerdo una vez el Ale lo explicó y lo entendí, porque es una gran alfombra de ingreso al parque, viste que él usa esas palabras, y yo dije, sí, es verdad, me parece, claro, es un gran ingreso al parque. Que no sé si ahora sigue conectado o no, está como... Sí, sigue conectado, no sé por cuánto tiempo, porque había como algunas ideas de gente de la provincia de cerrarlo y ponerle una valla, o sea, esa preocupación de que lo público hay que encerrarlo bajo 7 llaves, ¿no? Que es la mejor forma después que obviamente se quede el lugar obsoleto y se diga, no, este lugar fracasó y hay que hacer otra cosa acá porque la gente no lo usa, porque está cerrado además. Sí, ese proyecto fue realmente un laboratorio. Ese proyecto tenía que ver con no hacer un edificio, sino hacer una forma de paisaje en el espacio público. O sea, que esta idea topográfica albergara el edificio, pero sea más importante el espacio público, que no estaba en el programa del concurso, o sea, nos lo inventamos a ese programa, más importante que el edificio que estaba por debajo. Y bueno, sucedió una serie de cuestiones en el camino desde el concurso, donde no estaba, originalmente era un centro de interpretación de la ciudad de Córdoba, y nadie demandaba un centro de interpretación en ese momento, y el monumento
del Faro. Yo creo que el Faro a la gente que decidió el proyecto les había gustado como escultura y eso fue lo que traccionó el resto del edificio. Pasó eso y pasó que sucumbió en un febrero, ya estaba el Faro construido y sucumbió en un febrero el archivo de la provincia, se inundó, se perdieron documentos, o sea, fue toda una crisis y ahí salió la demanda de la provincia de Córdoba de construir el archivo histórico, pero la petición era construir el archivo histórico en el terreno o en el espacio que quedaba entre el Museo de Ciencias y el Centro Cultural, y el Centro Cultural todavía no estaba, lo único que estaba parado era el Faro. Y ahí fue cuando lo discutimos con el equipo y decidimos que no, lo mejor que puede pasar es que el archivo histórico le dé sentido programático al centro de interpretación, quede debajo de la alfombra se tensó, se estiró, se modificó un poco y albergó el archivo histórico de la provincia que convive con el centro de exposiciones, que hoy es el Centro Cultural. Y eso es lo que salvó el edificio, digamos. Bien, y un poco para invitarlos, porque se viene un ciclo de cine, me contabas, que podría ser como una invitación, no sé, cuando hablamos previamente, ¿qué día, de qué se trata? Bueno, justamente en el Taller Mediterráneo, con este ciclo que hacemos de utopías fácticas, con este laboratorio de proyectos para pensar Latinoamérica y el futuro de Latinoamérica, de las ciudades latinoamericanas desde otro lado, ya desde el año pasado estamos armando un ciclo de cine con gente muy experimentada en esto, que es la gente de Juan Pablo Duarte, Diego Coll, que están trabajando del cine de ciclo y psicoanálisis. Son psicoanalistas que hace rato vienen con un ciclo de cine y bueno, los trajimos para el tema de la utopía fáctica. Mañana a las 6:30 de la tarde se va a proyectar un capítulo de la serie Trem que trata sobre Nueva Orleans y lo que sucedió a partir de la mirada de determinados personajes de lo que quedó después del Katrina, del huracán Katrina, y cómo cada personaje tiene una percepción distinta de lo que pasa y lo que debiese pasar en esa ciudad. Y en realidad lo usamos como una excusa para hacer una transpolación de la subjetividad puesta a entender ciertos proyectos, y nosotros los vamos a ensayar este año en Valparaíso, Chile. Pero la invitación es al análisis de un capítulo de la serie con estos invitados, que va a estar muy bueno, me parece. ¿En Ciudad Universitaria? Ciudad Universitaria, en el auditorio de la Facultad de Arquitectura. Bueno, por mi parte, Cristian, te agradezco muchísimo. Espero que hayas estado cómodo. Yo estuve medio nervioso. Fáctica, no me voy a olvidar porque pero bueno. Pero hablamos del nombre, ¿no? El Fáctica hay que cambiarlo. O sea, Alejandro decía, había que poner utopías concretas. Bueno. Era una posibilidad también. Era una posibilidad.